Hola, en este video explicaremos en cómo sacar diferentes conclusiones en una base de datos a través de comandos en RStudio. Nuestra base de datos que usamos es casos COVID. Primero que todo, no olvidar que debemos instalar los paquetes que utilizaremos. Esto se hace a través del comando o código install packages y metiendo el nombre del paquete acá adentro. Yo no lo haré porque ya lo tengo ejecutado. Luego, no olvidar que en tu script al principio siempre debes poner library, debido a que este comando hace referencia a que siempre activarás el paquete, debido a que al entrar siempre se debe activar el paquete. Yo lo ejecutaré y el paquete ya se activará y estará listo para usarlo. Bueno, aquí ejecutaré también en mi data frame o base de datos para abrirla. Yo acá la pude ejecutar de manera rápida debido a que ya la importé desde acá. Ya no lo haré acá porque ya lo hice y creé el acceso directo a esta. Bueno, un dato de interés que me pareció importante en esta base de datos fue sacar los casos confirmados por región, debido a que la base de datos viene en casos confirmados por comuna. Es decir, agrupé todas las comunas en sus respectivas regiones y la suma de estas. Esto lo hice a través de la creación de un data frame, haciendo referencia al data frame de mi base de datos y usando el comando summarize para tomar la cantidad de los casos confirmados de dichas comunas y agruparlos en sus respectivas comunas, en sus respectivas regiones, perdón. También usé el comando mutate para sacar una tasa de contagio de las regiones. Un dato de interés que es sumamente importante y te ayuda a concluir muchas cosas. Bueno, aquí se ejecuta este código y te arrojará el data frame. Doble clic y lo abrimos. Y aquí está, nuestra tasa de contagio, casos confirmados por regiones, población total por regiones. Todo a través de este código. Bueno, el siguiente dato de interés fue graficar a través de un gráfico de barras la tasa de contagio por regiones. Bueno, usemos attach para hacer referencia a la base de datos, o data frame en este caso, debido a que nuestra base de datos es caso COVID, y name también para hacer referencia a este de mejor forma. En barplot para hacer referencia a que estamos usando un gráfico de barras, en tasa de contagio y región, que son nuestras variables independiente y dependiente, y main para ponerle un título a este gráfico. En xlab y elab para ponerle un nombre a la variable independiente y dependiente. Y al ejecutar este comando nos graficará con esta codificación. Un dato de interés también interesante nos pareció fue sacar el máximo y mínimo de esta tasa de contagio, que nos dio 1,595, la cual es la región metropolitana, y 0,017, la cual es la región de Aysén, es decir, la mayor y la menor afectada. Un dato muy interesante debido a que de cierta forma se puede decir cuál está más devastada, entre comillas, por el coronavirus. Otro dato de interés llamativo son los casos confirmados por regiones. Esto lo hicimos a través de un gráfico de dispersión, debido a que es más dinámico para este tipo de casos. Y tenemos en ggplot, que hace un gráfico de casos confirmados, o sea, un gráfico de dispersión, o diagrama de dispersión, como lo quieran llamar. En data, haciendo referencia al data frame. En AES, haciendo referencia a tus en eje independiente y eje dependiente. En GeoPoint para visualizar los puntos de dispersión de cada dato. GeoSmooth para suavizar una curva que haga referencia a una función perfecta o la que se aproxima de mejor forma. Y Labs para ponerle nombre a tu variable dependiente e independiente. Y ggTable para ponerle un título a dicho gráfico. Al ejecutar esto, nos dará el dato de interés
o los datos de intereses que queremos. Aquí tenemos con su leyenda debido a que aplicamos color región y todo tal cual. Con este gráfico podemos tener una mejor visualización de estos datos de interés que también saqué, que fueron el máximo, el mínimo y la totalidad de los casos confirmados por región. Tenemos 129.580 casos máximos en una región, el cual hace referencia a la región metropolitana, lo vemos aquí, y 18 casos, el cual hace referencia a la región de Puerto Aysén, la menos afectada, y una suma de 160.807 casos confirmados, es decir, esta es la suma de casos nacionales, a nivel nacional, en Chile. Bueno, ahora hablará mi compañera. Ya. ¿Cierto? Para sacar otro dato de interés que también nos parece importante fue los casos confirmados por comuna. En este caso hacemos el mismo comando que arriba, la diferencia son los nombres. Igual ponemos el name de casos COVID, que es nuestra base de datos, el ggplot, la misma data, en AES lo mismo, las variables independientes X y la variable Y. En GeoPoint, en este caso, no le colocamos colores, en este caso. En GeoSmooth para la curva, el labs para los nombres de las variables independientes, el ggdel para el nombre. Y cuando lo ejecutamos tendríamos lo siguiente. Como se ve, está más disperso los puntos, a diferencia del cuadro anterior. Si notamos esa curva azul, es la que mejor se adapta al comportamiento que tiene el gráfico dispersado. También le sacamos el máximo y el mínimo para ver qué nos queda al ser ejecutado. Aquí es diferente porque en el máximo de casos nos da una cifra más alta que en el anterior. Y en el mínimo nos da prácticamente un caso cero, que sería que no existe ningún caso confirmado en tal comuna. Luego, para sacar una función polinomial que se ajuste a la gráfica de casos confirmados por comuna. Aquí usamos una función, bueno, en este caso dos funciones. La primera es Bolify, usando la base de datos casos COVID con la población para el eje X y para el eje Y es casos COVID con casos confirmados. Lo pusimos con grado 7 porque es la que mejor se adapta a la gráfica. Y la otra función, la polyval, lo mismo, función casos COVID y la población. Y eso es lo que nos arrojaría esa función. Al ejecutar print función nos arroja la función que está en este caso en notación científica, en Euler. Y al convertirla en decimales, tendríamos ese número ahí que se ve larguísimo. Luego, para representar esta función polinomial y la curva de los casos confirmados por comuna, tendríamos que ejecutar lo siguiente. Lo mismo, el comando ggplot con la data, la base de datos, la estética de la variable X y la variable Y. Con geonPoint para los puntos en geonSmooth. Pero la diferencia aquí es de que el segundo geonSmooth va a ser ejecutado justamente con esa función que tenemos allá arriba, ejecutada anteriormente. Lo mismo pasa con labs, que no cambia en absoluto, y el ggidel. Al ser ejecutada nos da lo siguiente. Como se ve aquí, prácticamente la curva roja también se adapta de mejor forma al comportamiento que va. Pero se puede deducir que la curva azul, la anterior ejecutada, está mejor adaptada que la curva roja en este caso. Y Bueno, ya. bueno, este fue un trabajo en el cual pudimos sacar muchas conclusiones. Para partir, los desafíos que tuvimos en esta base de datos fueron que no encontramos datos tan concretos, por eso sacamos la tasa por contagio, para hacer esta base de datos más completa y tener un mayor espectro a analizar y a sacar conclusiones. Las herramientas también fueron bastante necesarias, la verdad, para ese proyecto. Además de los códigos y todos los comandos, también la base de datos también fue muy importante para ejecutar ese proyecto.
Del mismo modo, también el conocimiento que nos entregaron este semestre en el curso de Programación y Matemáticas 1 nos sirvieron de gran ayuda para analizar en estos gráficos, estos modelos matemáticos, en tales como funciones, gráficos, valga la redundancia, y funciones cuadráticas, exponenciales, por tramos, absolutas, y pudimos llegar a la conclusión de que nuestro gráfico de comparación entre comunas y casos confirmados se nos presenta una función exponencial creciente. Debido a que esta va creciendo exponencialmente y nunca va a ser un número negativo, debido a que estamos hablando de una base de datos de casos confirmados, de casos confirmados de coronavirus, es decir, nunca podremos tener casos confirmados negativos o habitantes negativos. Eh, de la misma manera, utilizamos leyenda en el caso confirmado por regiones debido a que tenemos un espectro más pequeño y el gráfico se logra apreciar de buena manera. Pero en cambio, en el caso confirmado por comuna, no usamos una leyenda debido a que son tantas comunas, 340 aproximadamente, que en el gráfico no se visualizaría un buen espectro al estar todas estas leyendas. Otro dato también que queremos agregar es que para en este caso programación, tuvimos que tener bastante meticulosidad con los comandos, porque suele pasar que por una coma, por una letra, incluso por una pequeña tilde, el comando puede salir erróneo. Entonces, eso fue algo que también nos ayudó bastante. Este trabajo nos abrió mucho más la mente debido a que pudimos adquirir el conocimiento que con una base de datos se pueden hacer muchas cosas, sacar muchas conclusiones, más de las que uno cree ver y de las que te entrega. De la misma manera, cabe recalcar, como dije anteriormente, que sin estos conocimientos que nos entregaban este semestre, esto no podría haber sido posible, en- debido a lo explicado anteriormente. Y también es muy interesante en la dinámica que tienen los gráficos en RStudio, debido a que te ayudan a especular, aproximar e interpretar diferentes cosas mediante códigos que si los sabes manejar de manera muy buena, te puede volver muy en hacer cosas muy interesantes y en cómo explicarlo sería llamativas y recalcables que serán interesantes en diferentes trabajos que te desempeñas. En, Otra cosa más que voy a agregar es sobre los gráficos, más que todo. La verdad, a mí bastante me sorprendió, fue porque nosotros veíamos la base de datos y nos parecía solamente ver números, número tal, 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 pero cuando aplicábamos a los gráficos, nos dábamos cuenta que ese número, a medida que crecía, era tan grande la curva que realmente se veía como realmente un caso grave. O sea, cómo tan rápido aumenta esos casos. Y con la base de datos así, como la veíamos tan simple, no podíamos como ver algo más allá. Justamente con las herramientas que teníamos que nos dieron en todo el semestre de programación, logramos entender cómo puede cambiar, cómo refleja esto la realidad de lo que está pasando ahora, que no es algo para tomarlo como una broma, como decirlo. Y de matemática, en este caso, a sacar la función, bastante nos ayuda también para saber qué tipo de función también es esta gráfica. En este caso, teníamos una duda sobre si era una función cuadrática o si era una función exponencial, ya que las dos se pueden comportar de la misma manera. Pero al hacer un análisis muy exhaustivo, llegamos a la conclusión de que es una función exponencial. bueno, nuestras habilidades en programación se han avanzado mucho en este curso, desde que empezamos a usar Excel hasta que terminamos usando RStudio, en, en el cual los dos se pueden representar o utilizar funciones, y la diferencia es que en el RStudio puedes crear funciones, es un espectro más amplio, pero a la vez más difícil de usar.
y menos Un conocido poco también, complejo tal vez. y más impactante, pero menos conocido. Y Y por no, otro lado, en matemáticas, aprendimos, como dije, sobre las funciones, eh, derivadas, límites, asíntotas. Es decir, entre programación y matemáticas hay una relación muy grande, por lo menos en el campo de ingeniería comercial. se complementan bastante bien. Bueno, este fue nuestro video sobre nuestro proyecto de matemáticas y programación. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes y también puedan empezar a invertirse en este mundo de RStudio, que es muy interesante y de gran ayuda. Nosotros somos alumnos de la Universidad Diego Portales dentro de la carrera de Ingeniería Comercial y esperamos ser de gran ayuda. Hasta luego. Somos el grupo 37. Gracias.